Un gran saludo, muy buenos días para todas las personas que están viendo esta capacitación. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Tiene que ver con el inicio de un nuevo esquema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que en la anterior capacitación hablábamos de los factores de riesgo. Y cuando hablábamos de esos factores de riesgo también era muy importante, yo les decía, tanto a el personal administrativo como el personal operativo, que venía una transición, venía unos cambios desde el siguiente año, de acuerdo al Plan Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo 2022-2031, y pues finalmente uno de estos cambios es enfocarnos realmente en ciertas actividades que son de carácter individual, que son de carácter grupal, pero que lo más importante de todo es que son de un carácter eh, pedagógico, que son de implementación, que son de un carácter de realizar un seguimiento constante a ciertas eh, causales que pueden determinar una condición estable en el trabajo o que por lo contrario puede desarrollar una condición, digamos, no tan estable en cuanto a diferentes factores de seguridad y salud en el trabajo. Por ello, hoy vamos a hablar de uno muy importante. Tiene que ver con la enfermedad laboral. Y resulta que cuando hablamos de enfermedad laboral realmente es algo que pareciera que es conocido, pareciera que digamos la gente tiene la concepción, tiene los conceptos y realmente puede disponer de lo que eh, como concepto se refiere, pero realmente la realidad está muy alejada de esta parte. Porque resulta que cuando hablamos de enfermedad laboral, sí, realmente tenemos un concepto básico de que pues se desarrolla en el trabajo y ya, pero realmente la adopción de esta palabra o de este significado realmente es muy pobre. Entonces realmente hoy vamos a empezar el plan de trabajo con enfermedad laboral, porque ya hemos abordado bastante todo el tema de accidente e incidente de trabajo. Pero realmente la enfermedad laboral es una de las que mayor predisposición tienen todas las personas en Colombia. Y no solo en Colombia, sino que en el mundo. Todos tenemos trabajo, todos estamos expuestos a ciertos factores de riesgo, como ya lo vimos en la anterior capacitación virtual, y que por ende, de acuerdo a esos factores de riesgo y a mi entorno de trabajo y con mi actividad laboral, puedo desarrollar ciertas enfermedades laborales. ¿Listo? Entonces resulta que cuando hablamos de enfermedad laboral es una enfermedad. ¿Listo? Y debemos partir por definir realmente qué es ese concepto de enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad, como ya con algunos hemos tenido esta capacitación presencial, se darán cuenta que siempre les pregunto, bueno, resumamos o definamos qué es enfermedad para nosotros, pero tampoco logramos definir en realidad qué es enfermedad. Entonces, cuando siempre hablemos de enfermedad es una condición contraída, ¿sí? Por exposición a ciertos factores de riesgo y esa condición que yo estoy, digamos, adoptando, que se llama enfermedad, perjudica mi calidad de salud y mi calidad de vida. ¿Sí? Entonces, siempre que hablamos de enfermedad, es algo que afecta la condición de salud y calidad de vida. Entonces, allí podemos encontrar muchísimas enfermedades. ¿Listo? Y ahora, cuando hablamos de enfermedades, se clasifican en dos subgrupos, ¿cierto? Tenemos el primero, que es el enfermedad común. Y tenemos el segundo grupo, que realmente es el que nos compete, que es enfermedad laboral. Sí vamos a hablar de enfermedad común en el mes de enero, pero realmente para este presente momento, pues realmente lo que nos compete es hablar de enfermedad laboral. Entonces, aquí nos dice, es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, pues siempre digamos que
ese concepto de obligado, pues digamos, hace parte de la naturaleza de la definición, pero realmente no necesariamente tiene que ser obligado, o que pues desafortunadamente cuando hablamos de propiedad horizontal, entonces tanto el personal como de servicios generales, como el de vigilancia, como el de mantenimiento, como el de mantenimiento de ascensores, mantenimiento de motobombas, personal administrativo, pues ya tenemos un puesto de trabajo determinado, ¿cierto? Y tenemos ciertas actividades definidas como tal. Entonces realmente en el ejercicio de desarrollar esas actividades propias de mi cargo o de mi trabajo y combinadas con mi entorno, es que empiezan a manifestarse situaciones como la enfermedad laboral. Entonces, para dar un ejemplo muy básico, podemos aquí encontrar este muñequito de negro, ¿cierto? Y al lado la muñequita. ¿Qué pasa? Entonces, esto lo podríamos aplicar perfectamente al área administrativa, es decir, la administración, ¿cierto? Tanto de la organización como de la propia horizontal. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos malas posturas, miren lo que desarrolla una mala postura. No es una silla correcta, no está en la inclinación correcta, su plano de trabajo no es el adecuado, tiene un equipo portátil que, si bien facilitan, digamos, ciertas actividades, no son los ideales para desarrollar un trabajo, digamos, administrativo. Y adicionalmente adoptamos de que la persona, en este caso, que podría ser cualquiera de los administradores o el administrador, pues no tiene una posición correcta. Entonces, es allí cuando en la muñequita podemos ver que eso tiene ciertas afectaciones osteomusculares. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto uno pensará, bueno, de vez en cuando no hay problema. ¿Qué pasa cuando hablamos de enfermedad laboral? Que como ustedes verán en su definición, estamos hablando de que es una exposición a factores de riesgo. En este momento, pues hablamos de posturas, ¿cierto? Y que de una u otra forma tiene una característica importante, que es que con el tiempo se van agravando. Entonces, la enfermedad laboral surge después de haber estado un factor de riesgo en un ambiente laboral, desarrollando mis actividades laborales, pero entra el factor del tiempo. Entonces, cuando hablamos del factor del tiempo es porque, pues, si yo he hecho esta actividad, digamos, tengo esta postura 5 días, muy seguramente no va a pasar nada. Pero si yo llevo en estas condiciones toda mi vida como administrador y en esa vida de administrador llevo 12 años, 15 años, o estoy iniciando pero me esperan bastante tiempo, digamos, en trabajos administrativos, entonces después de un tiempo y que tiene que ver también con el desgaste del cuerpo, porque recordemos de que nosotros cumplimos más años, pero a su vez el cuerpo se va deteriorando. Entonces, sumando todas esas características, aparece la enfermedad laboral. Entonces, por haber estado expuesto a este factor de riesgo en mi trabajo, desarrollando mis actividades laborales y expuesto en un factor de tiempo determinado, pues es allí donde aparece la enfermedad de trabajo o la enfermedad laboral, realmente como se llama. Entonces, es importante tener presente que cada vez de que ustedes día a día están desarrollando su actividad laboral, están expuestos a unos factores de riesgo como ya vimos previamente. Y que con cada día, con cada año de trabajo, lo único que pasa es que si no se adoptan ciertas disposiciones, cierto cronograma de, digamos, de mejora de puestos de trabajo y seguimiento a las formas de interacción entre el trabajador y su entorno laboral, lo único que con el tiempo se va a desarrollar es una enfermedad laboral. Y que como ustedes ya saben, cuando hablamos de enfermedad, pues en algún momento va a afectar la salud y la calidad de vida de cada uno de ustedes o de nosotros. Entonces, es importante entender ese concepto de enfermedad laboral. Ahora, cuando hablamos de que enfermedad laboral, es importante tener presente que aquí hay un factor importante y aquí entra el gobierno nacional. ¿Y en qué sentido realmente entra el gobierno nacional? Y resulta
que el gobierno nacional por ley debe determinar, ¿sí? Mire, determinará en forma periódica las enfermedades. Entonces, de una u otra forma, el gobierno nacional es quien regula o quien establece cuáles son las enfermedades laborales que se van a reconocer en el territorio nacional. Entonces, para ello es importante tener presente que hay una norma muy importante y es el decreto 1477 de 2014. Cuando hablamos del decreto 1477 de 2014, estábamos viendo de que el gobierno nacional de forma periódica establece el tema de la tabla de enfermedades laborales. Bueno, la última vez que se realizó fue en el 2014, es decir, hace 8 años. Muy seguramente vendrá una actualización el siguiente año tal vez. Entonces es importante tener presente de qué nos habla esa resolución, perdón, ese decreto. Y no es solo establecer una serie de enfermedades, sino realmente, nuevamente reitero, que quienes han tenido la oportunidad de estar en esta capacitación presencial han visto que es un decreto muy importante y que tiene un gran impacto social y de salud en la población trabajadora del país. No importa la actividad que estén desarrollando, no importa la empresa, el conjunto, no importa. Realmente es un decreto que cobija al 100% de la población trabajadora del país. Entonces, lo primero es que decreta una tabla de enfermedades. Entonces, una tabla de enfermedades que es importante tener presente que este decreto establece todos los posibles puestos laborales en Colombia, obviamente formales. ¿Listo? Entonces, allí podremos encontrar todas las diferentes cargos o actividades laborales que están reconocidas como formales en el país. Desde pasando minería, desde pasando actividades industriales, agropecuarias, vigilancia, servicios generales, todo el tema administrativo, conductores, o sea, tenemos abierta toda la gama de actividades laborales del país. Ahora bien, dentro de esa gama de todos los cargos o puestos de trabajo que están presentes en el país, pues finalmente establece quiénes la pueden sufrir, por qué factores de riesgo la pueden sufrir y qué puede producir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, servicios generales, o no, podemos seguir más bien con el ejemplo de la administración en ese tema de posturas. Entonces, el factor de riesgo está todo este tema ergonómico, ¿cierto? De posturas en el trabajo. Establece quiénes en el país, qué cargos o qué personas están expuestas a ese factor de riesgo, que en este caso es postura a nivel ergonómico. Y en la tercera columna podemos encontrar fácilmente cuáles son las enfermedades que se producen producto de esa exposición. Entonces, eso es muy importante. Entonces, que ya vamos a ver un poquito más a fondo porque quiero que la tabla de enfermedades sea una capacitación exclusiva a entender la tabla de enfermedades como tal. Ahora, ahí considero que es muy importante el artículo 2, 3 y 4. Realmente son 4 artículos, pero es importante entenderlos. Y resulta que cuando hablamos del artículo 2, ¿cierto? Debemos tener presente que dice de la relación de causalidad. Entonces, ¿qué finalmente traduce ese tema? Porque a veces es un poco complicado entender realmente qué quiere dar a entender ese artículo o ciertos artículos de muchas normas. Entonces, ese nos dice, en los casos en que una enfermedad no figura en la tabla laboral, pero se demuestra la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral. Entonces, para dar a entender de qué trata este artículo de la relación de causalidad, vamos a dar un ejemplo. Entonces, supongamos que la persona de servicios generales, ¿sí? La persona de servicios generales, por estar realizando movimientos repetitivos todos los días del trapero,
de estar limpiando vidrios, de estar limpiando superficies, de estar estrujando el trapero constantemente, suponiendo que no tengamos el carrito amarillo o no lo usemos correctamente, o simplemente este carrito no se encuentra en las condiciones óptimas, realiza este movimiento repetitivo. Entonces, como ustedes verán en este ejemplo que estoy dando, tenemos un desgaste constante de todo lo que es la muñeca, las manos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de este ejemplo, pues sí, ya tiene sus enfermedades reconocidas, pero vamos a suponer que para el presente caso no las tiene, no hay enfermedad reconocida de eso. Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Que si a la persona, en este caso de servicios generales, que estoy tomando de ejemplo, ¿sí? Por su, digamos, por sus movimientos repetitivos de manera constante y que adicionalmente supongamos que esta persona lleva 10 años trabajando en esa misma actividad. Entonces ya está manifestando dolores en las muñecas, ya le duele mover las manos, no puede ejercer las mismas actividades porque le da unos corrientazos, porque ya el dolor no le permite realizar esas actividades. Se está viendo afectada porque ya incluso sostenerse en un bus de servicio público se le dificulta, hacer actividades cotidianas en su hogar tampoco las puede hacer a 100% en su plenitud. Entonces estamos hablando de que ella tuvo 10 años de exposición a un factor de riesgo, que su, digamos en este caso, factor de riesgo era todo el tema de movimientos repetitivos. Entonces, ¿qué pasa? Que si se demuestra de que estas actividades que decía que realizaba esta persona durante, digamos, estos 10 años y se demuestra que esas actividades tienen que ver con su trabajo explícitamente, se va a reconocer como una enfermedad laboral. Y ya van a ver la importancia de lo que hablamos de reconocer una enfermedad laboral. Entonces resulta que cuando hablamos de reconocer la enfermedad laboral, vamos a hablar ahorita del artículo 4. Entonces, es importante tener presente de que esto es muy importante, es la relación de causalidad, porque a pesar de que la tabla de enfermedades contempla una gran cantidad de enfermedades laborales, de puestos de trabajo y de factores de riesgo, no todos se encuentran allí. Entonces, o surgen nuevas enfermedades, surgen nuevos factores de riesgo. Estamos en un mundo que cambia día a día. Entonces eso también afecta a los puestos de trabajo. Entonces, en relación con este artículo 2, entonces si esta persona se le logra demostrar que es por su trabajo, en el tiempo que ha llevado ese trabajo y los factores de riesgo presentes en su trabajo, se logra demostrar que es por eso que está presentando este dolor en las manos y muñecas, que es para el ejemplo que estoy tomando, pues finalmente se puede llegar a reconocer como enfermedad laboral, sin necesidad de que esté explícitamente en la tabla de enfermedades. ¿Listo? Entonces es importante entender ese, ese artículo 2. Ahora, cuando hablamos del artículo 3, ¿cierto? Hablamos de algo que podría sonar muy parecido. Y es que resulta que estamos hablando de la determinación de la causalidad. Entonces ahora, viendo que hay la relación, efectivamente con este ejemplo que damos, hay una relación de causalidad para que se pueda estar hablando de enfermedad laboral. Ahora yo tengo, o mi segundo paso, por así decirlo, es determinar la causalidad. Entonces, lo primero que nos dicen, entonces debemos tener presente la presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador, de acuerdo con las condiciones de tiempo, ¿se acuerdan? Que decíamos 10 años, modo y lugar. Modo, cómo hacía su trabajo, con qué elementos contaba para su trabajo, había un seguimiento a su estado de salud. Ese es el tema. Lugar,
Tenemos diferentes lugares. Cuando hablamos, en este caso, de las labores de servicios generales, no es solo un puesto de trabajo, estamos hablando de que prácticamente toda la organización o toda la copropiedad es el puesto de trabajo. Entonces, cuando hablamos del lugar, pues vamos a tener diferentes escenarios. Ahora, pues obviamente vamos a tener en cuenta ciertos criterios para esa medición, como la concentración, intensidad, cuántas veces realizaba a la semana, al día, al año de esa actividad, con qué elementos de trabajo, se supervisaba su estado de salud, se le hacían los exámenes correspondientes, había programa de pausas activas. Vamos a empezar a mirar todos esos temas, ¿cierto? Ahora, en este caso, el empleador deberá realizar la reconstrucción de la historia ocupacional y de la exposición de su trabajador. En todo caso, que el trabajador podrá aportar las pruebas que considere pertinentes. Obviamente, mire, recordemos de que estamos hablando de demostrar y reconocer mi enfermedad laboral, porque estamos hablando de un caso hipotético que nos llegue a estar en la tabla de enfermedades. Ahora, el segundo aspecto de la determinación de causalidad es la presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada causalmente con ese factor de riesgo. Entonces aquí puede haber una combinación de dos factores, de una enfermedad común, ¿sí?, que puede tener diferentes connotaciones y que de una u otra forma tenga un vínculo con la enfermedad que se está empezando a desarrollar a nivel, a nivel laboral. Entonces, ya entendido la relación y la determinación de causalidad, es importante hablar del siguiente paso o del siguiente artículo realmente. Y estamos hablando del artículo 4, de las prestaciones sociales, perdón, económicas y asistenciales. Solo que a mí también me gusta hablar del tema social. Entonces, vamos a ponerlo en un contexto. Entonces, esa persona que teníamos afectada por esta enfermedad laboral, ¿cierto? ¿Se acuerdan que es la persona de servicios generales? Bueno, sobre esta persona que se llama Ana, vamos a hablar. Entonces, sobre Ana, vamos a hablar de que ya tiene un reconocimiento, bien sea por la tabla de enfermedades o es que si no estaba en la tabla de enfermedades fue reconocida por el artículo 2 y 3 y se logró demostrar de que es una enfermedad laboral. Entonces, ahora, ¿qué es importante? Entonces, viene a jugar un papel fundamental este artículo 4. Cuando hablamos de prestaciones económicas y asistenciales, es todo lo que prácticamente va a tener derecho por esa afectación. Recordemos de que está afectando la vida y se está afectando su salud. ¿Todo a cambio de qué? Pues de estar desarrollando sus actividades laborales. Entonces, primero salud y segundo, perdón, primero vida y segundo salud. Ahora, entendiendo esta afectación a la vida de Ana, pues es que empieza a jugar un papel importante este artículo 4 de las prestaciones económicas y asistenciales. Entonces, esto es importante saberlo porque si bien Ana en este caso ya tiene una afectación a su vida y a su condición de salud, pues por así decirlo, este decreto no la deja sola, no la deja desamparada. Entonces, cuando hablamos de este artículo, pues hablamos de que todos los trabajadores, o en este caso el trabajador que llegue a presentar una enfermedad laboral directa o que tenga la relación y la determinación de causalidad, pues se le reconocerán ciertas prestaciones asistenciales y económicas desde el momento en que está determinada o diagnosticada hasta finalmente su etapa final en los procesos, digamos, legales del reconocimiento de la misma o en caso de una invalidez. Entonces, vamos a hablar del primero. Cuando hablamos de prestaciones económicas, podemos hablar, obviamente, de lo que nos compete a muchas personas y es el dinero. Cuando hablamos del dinero, estamos hablando de las prestaciones económicas. A eso se traduce, prestaciones económicas, es decir, dinero. Entonces, resulta que aquí podemos estar hablando de indemnizaciones.
¿sí? Una indemnización para, entre comillas, reparar ese daño al trabajador. Entonces allí es cuando empieza a hablar de la indemnización. Podemos estar hablando de liquidaciones, ¿sí? Podemos estar hablando de pensiones, que esto tiene un capítulo muy interesante cuando hablamos de pensiones. Entonces estamos hablando de indemnizaciones, liquidaciones, pensiones en su momento. También podemos tener ciertas prestaciones económicas cuando son todo el tema, digamos, de reconocimiento de ciertos, digamos, pagos para de una u otra forma que la persona pueda subsistir a raíz de la afectación que esa enfermedad ha traído a su vida. Entonces, es importante tener presente más o menos cuáles son las prestaciones económicas a que habla el artículo. Siguiente, cuando hablamos de prestaciones asistenciales, estamos hablando de algo muy importante, porque miren, recuerden que se está afectando la vida y se está afectando la salud. Y si bien las prestaciones económicas puede que no sean la solución, obviamente, pues entonces vamos a tener que entrar el sistema en salud. ¿Y cómo entra ese sistema en salud a jugar? Pues es que vamos a tener como primer ítem, puede ser el reconocimiento de incapacidades. Y esto también haría parte de acá. Puede ser la quinta aquí. Incapacidades, pero también es una prestación asistencial. Entonces, la persona se tiene que incapacitar constantemente, pues de una u otra forma, imagínense a Ana que ya tiene una afectación en su vida, tiene una afectación grave en su salud, imagínense que también se le ve afectada su parte económica. Entonces, de una u otra forma, el sistema de salud y el sistema de las ARL deben reconocer siempre y cuando es un proceso que también tengo que abordar en una sección aparte, que es todo el tema del trámite de reconocimiento de enfermedades laborales, que ese es un tema aparte, complementario, pero que vamos a tener una capacitación individual para ello, por lo que es un poco extenso. Entonces, estas incapacidades, pues se le deben pagar. Entonces, recordemos que cuando hablamos de incapacidades por enfermedad común, las reconocen las EPS, que realmente se llaman EAPBs, entidades administradoras del plan de beneficios. ¿Listo? Que realmente es como se llaman actualmente. Y segundo, que si son incapacidades por enfermedad laboral o por un accidente de trabajo, pues estamos hablando de que entra la ARL. Entonces, cuando hablamos de la ARL es que si Ana tiene diferentes y constantes incapacidades por todo este tema de la enfermedad laboral, pues realmente ¿quién entra aquí a jugar este papel importante? Pues la ARL. Y no solo en el pago de incapacidades, porque dentro de las prestaciones asistenciales también está el seguimiento. Oiga, ¿qué seguimiento le vamos a hacer a Ana para mirar cómo está su puesto de trabajo? ¿Qué elementos de trabajo son los que cuenta? ¿Está realizando correctamente sus actividades laborales? ¿Cada cuánto las realiza? ¿Cómo las realiza? ¿En dónde? ¿Tiene pausas activas? ¿Tiene los elementos indispensables? ¿Se le está garantizando la jornada que de pronto debería ser para las condiciones de salud de la persona? Bueno, hay diferentes factores dentro de este seguimiento y esa es una de esas prestaciones asistenciales que de una u otra forma las debe realizar el empleador y la ARL. El empleador, recordemos que es importante que si el personal es subcontratado, pues la empresa contratante debe tener cartas en el asunto para hacer un seguimiento a esta persona y no tomar determinaciones como el despido injustificado, que eso es un tema muy importante. Cuando la persona se empieza a incapacitar, lo único que quiere el empleador es sacarla. Entonces eso tiene sus alcances y sus responsabilidades. Entonces es importante tener presente también los derechos de los trabajadores y también los derechos y alcances del empleador. Ahora,
Dentro de otra prestación asistencial, pues prácticamente podríamos decir que está todo el tema de tratamientos médicos. Entonces, cuando hablamos de esos tratamientos médicos, no necesariamente tiene que ser hacia el tema eh, de solo un médico general. Si la persona, en este caso Ana, necesita el acceso a medicina general, a terapia ocupacional, a terapia respiratoria, a fonoaudiología, a rehabilitación, necesita ciertas máquinas o ciertas instalaciones para rehabilitar un poco su salud. Vamos a suponer de que necesita unas terapias de rehabilitación de miembros superiores en una piscina. Pues digamos en este caso la ERL y la EAPB pues se encargan de realizar esas prestaciones asistenciales. ¿Listo? Y todo esto está de una u otra forma pues cubierto por el sistema. Entonces, cuando hablamos de esas prestaciones asistenciales, tiene que ver prácticamente con el acceso a los diferentes servicios en salud y a los diferentes profesionales en salud que se necesite de acuerdo a cada caso. Entonces vamos a suponer que también Ana, a raíz de cómo se ha visto afectada, pues está empezando a sufrir de un cuadro de depresión y entonces necesita de un psicólogo y ese psicólogo determina de que el caso de Ana también necesita de un psiquiatra. Entonces, finalmente son prestaciones asistenciales derivadas de una enfermedad laboral. Entonces, como ustedes verán, es una cadena que si realmente ahondáramos mucho más y con unos ejemplos mucho más complejos como los que les voy a empezar a socializar desde el mes de enero, pues ustedes van a ver que realmente el sistema se encarga de bastantes situaciones, de bastantes prestaciones y que de una u otra forma todos tienen un objetivo en común y es mejorar la calidad de vida y de salud de esta persona. En este caso, Ana. Ahora, tenemos el acceso a fármacos o al servicio farmacológico. Entonces, Ana necesita ponerse una inyección semanal, tomar ciertos medicamentos y tener cierta terapia. Entonces, ¿quién cubre eso? El mismo sistema. Entonces, estamos hablando de esas prestaciones asistenciales, pero que también son económicas, porque es que todo eso sale del bolsillo del sistema. Si bien el empleador de Ana y Ana de su parte pagan una mensualidad y una cuota moderadora, pues créanme que eso no es nada suficiente para todo esto que estamos hablando en este ejemplo. Entonces, ¿quién empieza a cubrir? El gobierno, que finalmente es quien da la plata por cápita, es decir, por número de afiliados a cada una de las EAPBs. Entonces, eso es también un capítulo aparte que vamos a hablar de todo ese tema de capitación y de funcionamiento del sistema en salud y de riesgos laborales. Entonces, es algo muy complejo, pero que pues básicamente para la presente capacitación es algo puntual que nos determina realizar. Ahora, resulta que en caso dado de que la situación sea un poco compleja, bueno, podríamos estar hablando de otras prestaciones asistenciales. Digamos de que Ana necesita movilizarse en ambulancia. Entonces, ¿quién cubre la ambulancia? El sistema. Entonces, podríamos encontrar diferentes tipos de prestaciones. Oiga, Ana quedó tan grave que necesita una enfermera en casa. ¿Quién cubre la enfermera? El sistema. Entonces, todas esas diferentes prestaciones asistenciales y económicas, pues son las que finalmente habla este decreto 1477 y que son fundamentales al momento de hablar de esto. Ahora, miren, aquí el artículo 4 nos habla de un diagnóstico y que de una u otra forma deja en firme una calificación en primera o segunda instancia de una calificación de invalidez. Entonces resulta que cuando hablamos de la calificación del estado de invalidez, estamos hablando de algo muy importante, de algo, se podría decir que complejo. Entonces, cuando estamos hablando de la calificación de invalidez, es importante tener presente que cuando hablamos de una persona inválida, desafortunadamente, como con el tema de enfermedad y de otros aspectos, pues realmente no tenemos la información muy clara.
no sabemos realmente qué es una persona en un estado o condición de invalidez. Entonces, cuando hablamos de una persona inválida, pues realmente como que la gente o realmente uno en su diario vivir, pues solo lo asimila a ciertas personas y cree que es quedarse con unas muletas o sin una pierna, sin un brazo o en silla de ruedas y realmente el, el tema del estado de invalidez va mucho más allá. Se asocia mucho este término a que a la persona tiene que faltarle una parte del cuerpo y no necesariamente el estado de invalidez se liga o va ligado a que si usted no le falta alguna parte del cuerpo, usted no es inválido. Realmente eso no es así. Cuando hablamos del estado de invalidez, obviamente en Colombia se asume también con la pérdida de capacidad para realizar las actividades cotidianas. Eso es muy diferente. Entonces, no necesariamente me tiene que faltar una pierna. Entonces, aquí es donde siempre doy un ejemplo muy chévere, muy de pronto que no todos han visto, pero hay ciertos lugares, hablando en este caso de Colombia, en donde uno va y encuentra personas inválidas o discapacitadas trabajando. Entonces, me explico. Entonces, hay personas de pronto de vigilancia que realizan su ejercicio de vigilancia, de guarda de seguridad en silla de ruedas y le faltan dos piernas, pero realiza su trabajo y lo realiza muy bien. Entonces es importante saber de que cuando hablamos de invalidez hay una calificación y ¿quién determina esa invalidez? Pues la Junta Regional de Calificación de Invalidez o en segunda instancia, como lo veíamos en la diapositiva anterior, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Junta Regional, Junta Nacional. La nacional es la última instancia, por así decirlo, es la que da la última decisión en caso dado. Ahora bien, retomando el ejemplo que yo les estaba dando, entonces la persona de vigilancia, que los he visto en muchos lados, en donde perfectamente le faltan dos piernas, están en silla de ruedas, pero realizan su actividad de guardia de seguridad. La realizan sin ningún problema. Entonces, estamos hablando de que el concepto de invalidez hay que cambiarlo, hay que reestructurarlo. Realmente nosotros debemos sacarnos de que el inválido es el que le falta algo y entre comillas no sirve para nada. No, realmente esto es muy diferente. Cuando estamos hablando de la invalidez es porque es esa persona, si bien le falte algo del cuerpo o no le falte nada, perdió muchas de sus capacidades, en este caso, de aportarle al país y de una u otra forma seguir ejerciendo sus actividades de una manera normal. Entonces, muy seguramente esta persona, pues, no va a seguir, pues, con ciertas actividades como si estuviera con las dos piernas. Pero, qué pena, ahí se me iba a apagar el computador. Entonces, retomando, es importante entender de que si bien de pronto a esta persona que le hacen falta las dos piernas, puede que muchas actividades ya no las haga por obvias razones, pero eso no quiere decir que ante el gobierno, por así decirlo, ante el Estado social, ante el sistema de seguridad social, esta persona no pueda aportarle al país. Entonces, aquí es donde va la calificación del estado de invalidez. Entonces, donde estas juntas regionales y nacionales determinan y evalúan cada uno de los casos. Entonces, en este caso, para el ejemplo hipotético que estoy colocando del guardia de seguridad sin dos piernas, entonces ellos determinan, bueno, la persona cómo sufrió ese accidente o cómo a raíz de qué enfermedad tuvo, digamos, la pérdida de sus miembros inferiores, cuánto tiempo llevó, bueno, analizan todo el caso de cómo se produjo pues esa situación, ¿cierto? O de muchas personas que nacen así. ¿Listo? Bien. Ahora, entonces, estas juntas regionales o nacionales lo que hacen posteriormente es evaluar la historia clínica
Finalmente, estudian el concepto, digamos, de todos los profesionales en salud que han estado, digamos, en el seguimiento constante y en el tratamiento de esa persona. Y pues finalmente también toman como importantes estas opiniones profesionales porque son los que prácticamente van a decir, esta persona puede perfectamente seguir desarrollando eh, la actividad laboral que se venía desempeñando. O por ejemplo, lo pueden reubicar en estas áreas de trabajo para que esa persona siga siendo productiva en el país y de una u otra forma, pues la persona, recordemos que es importante en estas condiciones de invalidez no hacerla a un lado. Entonces, digamos, este sistema o esta normatividad de calificación de invalidez también tiene esa connotación de darle una representación social a esa persona, de no hacerla a un lado, de que es que como le faltan dos piernas, usted no sirve para nada. No, realmente hay muchas oportunidades laborales, hay formas de reubicarlo y que hay diferentes actividades que todavía la persona puede realizar con total plenitud. Entonces, de una u otra forma, para que esa persona después no sea una cifra más en ciertas, digamos, temas de subsidios o temas de enfermedades de la salud mental, o sea, o haga parte de esos indicadores de, de cierto abandono de la vida, por así decirlo. Entonces, tiene mucha connotación social este tema. Yo por eso hablaba ahorita de lo social. Y cuando hablamos de las prestaciones económicas y asistenciales, se deja mucho de lado lo social. Y realmente en cuanto a nivel social, hay bastante de qué hablar, que también vamos a hablar en un capítulo aparte. Ahora, posteriormente a la calificación, entonces, pues hay una ponderación en porcentaje. Entonces, esta junta que está pues rodeada de diferentes profesionales de la salud, representantes del Estado de Derecho, que realmente pues son algunos jueces de la República, abogados laborales, etcétera, pues son los que toman la decisión de con todas las evidencias, con todos los documentos, con todos los testimonios eh, y pruebas, digamos, del caso, son los que determinan si la persona puede seguir trabajando o no. En caso dado que para el ejemplo que estamos dando, la persona sin las dos piernas definitivamente no puede seguir trabajando, pues se determina un porcentaje de su estado de invalidez y de acuerdo a ese porcentaje, pues se establecen unas prestaciones económicas y asistenciales. Entonces, se determina que la persona es inválida en tanto porcentaje y eso, digamos, le reconoce una pensión de invalidez. Es decir, que la persona sin necesidad de tener los años y sin necesidad de tener las semanas cotizadas, queda pensionada. ¿Pero por qué? Pues porque prácticamente la Junta o bien sea regional o nacional, establece que esa persona ya no le, por así decirlo, no le aporta laboralmente al país, pues queda automáticamente pensionada. Y resulta que esa persona perdió sus piernas en un accidente de trabajo por un descuido del empleador. Entonces, otra prestación económica, entonces la Junta puede resolver cuánto se le va a dar a esa persona de indemnización. ¿Sí? Entonces, como ustedes verán, esa calificación del estado de invalidez es un poco compleja que la vamos a analizar en una sola capacitación porque les voy a traer casos de la vida real, unas sentencias para que podamos analizar y ustedes se den cuenta cómo funciona el sistema, que realmente ese es uno de los principales objetivos, que ustedes sepan qué hacer, tanto empleador como trabajadores, y que de una u otra forma, pues el día de mañana llegue a pasar, pues se sepa cómo funciona el sistema, cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus alcances. ¿Listo? Entonces, básicamente con esta parte hemos terminado la presente, digamos, primera parte de la capacitación de enfermedad laboral. Entonces, ¿qué vamos a seguir viendo? Entonces, vamos a empezar a ver también todo el tema de cómo es ese proceso de reconocimiento de enfermedad laboral, cómo realmente la evaluación del estado de invalidez, cómo es un
curso o cómo es el curso, cuál es el paso, qué es lo que tiene que afrontar un caso de estos ante las juntas regionales y ante la ARL y ante la EAPB, cuáles son las responsabilidades del empleador, qué tengo yo como responsabilidades como trabajador. Bueno, realmente vienen bastantes partes que son complementarias de esta primera parte sobre enfermedad laboral y estado de invalidez. Entonces a todos muchísimas gracias, espero les haya servido bastante esta información y que de una u otra forma pues con la presentación pasada de factores de riesgo pues realmente empecemos un plan de trabajo bastante importante en la parte operativa, ya de poner, por así decirlo, atención a cambiar ciertas cositas en los puestos de trabajo. Todo pues para el bien tanto del empleador como del trabajador. Entonces a todos muchas gracias y un feliz día.